Cómo producir 12 toneladas por hectárea ya práctica. Yo sé que es difícil producir maíz, que nunca tenemos los buenos resultados o los resultados esperados y que lo que nosotros quisiéramos es tener mayor producción posible de maíz. Y duele entender que otras personas puedan lograrlo, que otros países tengan producciones de 20, 22, 44 toneladas por hectárea y que nosotros no pasemos de lo mismo. De verdad, yo lo he experimentado en mis propias carnes y es desalentador después de tanta inversión no tener el resultado esperado. Por eso en este video les quiero enseñar a lo que la literatura nos dice para la producción de 12 toneladas por hectárea, que es un rendimiento, bueno, más o menos bueno, cómo planearlo y cómo lo pueden lograr según la literatura. Por eso les invito a quedarse hasta el final del video y conocer por qué también producir 12 toneladas por hectárea no es lo más bueno que podemos hacer. Bien, vamos a dividir el video en tres partes diferentes. Antes de la siembra y la cosecha. Cada uno con sus partes requeridas y cada uno con lo que hay que manejar. Primero que todo debemos elegir nuestro barbecho. Debemos conocer casi milimétricamente nuestro barbecho. Debemos hacer análisis de suelo, saber esa textura, saber cómo es nuestro suelo. Para ello vamos a necesitar, previo a cualquier cosa, hacer análisis de suelo casi milimétricos. ¿Por qué les digo que casi milimétricos? No todo nuestro suelo, supongamos que vamos a poner 10 hectáreas de maíz. Si hacemos un solo análisis de suelo que represente a 10 hectáreas, sería imposible conocer las cualidades concretas de nuestro suelo. Porque si tomamos diferentes submuestras, pero ¿cuántas submuestras necesitarías para representar 10 hectáreas de terreno? Es por ello que los análisis de suelo se deben de hacer lo más preciso que se pueda con todas las submuestras y saber en qué parte de nuestros terrenos tenemos diferentes minerales esenciales. Por ejemplo, si en el lado noreste de mi parcela de mi barbecho tengo una concentración mayor de P2O5 o si por el otro lado tengo más concentración de nitratos y nitritos, pues ese análisis de suelo que sea con pocas submuestras, que sea con pocas fiabilidad, me gustaría comentarles, no va a ser representativo de nuestras parcelas. Por eso es importante conocerlo. Hay que conocer también su textura, a qué tiende a ser más franco, ser más arcilloso. También es importante conocer la pendiente, tiene una pendiente muy inclinada, es parejo, y saber los antecedentes que este tiene, los cultivos que se han establecido, qué es lo que pasa cuando llueve, qué es lo que pasa cuando no llueve, qué es lo que pasa cuando hay lluvias en exceso. Es importante tener toda esta información, toda esta data para el siguiente paso, que es la elección de material genético. Necesitamos materiales genéticos de alta producción. No puedo sembrar yo un maíz criollo, no puedo yo sembrar un maíz adaptado, un maíz mestizo que a lo largo del tiempo pues ha demostrado tener rendimientos de 2-3 toneladas por hectárea. Por ello es importante conocer materiales genéticos. Por lo regular vamos a tener que recurrir a casas de semillas donde nos puedan proporcionar para nuestra zona y para un paquete tecnológico adecuado nuestra semilla o nuestro material genético. Una vez conozcamos nuestro material genético asesorado por un experto en esa semilla, que esa semilla esté adaptada a nuestra región, es momento de analizar el clima. ¿Por qué es importante la agroclimatología en este aspecto? Porque lo más importante que tenemos para nosotros es saber qué cantidad de horas de calor tengo, qué cantidad de horas luz hay en mi zona, cuáles son los climas predominantes, cuáles son las máximas y las mínimas en la historia de esta parcela, de este barbecho. Tenemos que conocer todo sobre el clima de nuestra producción con el fin de al menos predecir qué es lo que pasará a nivel clima este nuevo ciclo, según las tendencias que ha marcado 10, 15 o 20 años atrás, es que nosotros vamos a poder predecir a un experto, a alguien en la rama de la agroclimatología, lo que podría pasar en nuestro clima, si va a llover, cuándo iniciarán las lluvias, los calendarios lunares, todo esto tiene que ver para nosotros conocer el clima de nuestra región. Entonces tenemos el análisis de suelo, que debe ser muy objetivo, la selección de nuestro material genético, que debe tener y estar adaptado a nuestra región, y conocer el clima de la región para saber qué es lo que va a pasar, o al menos hacer un panorama de lo que puede ocurrir. Toda esta información va a ser necesaria para después. Cuando nosotros tenemos
ya nuestros análisis de suelo, es momento de interpretar. Para ello será necesario que alguien experto en nutrición o que al menos tenga noción en nutrición analice qué porcentaje de nitrógeno aprovechable por la planta existe en nuestro suelo, de potasio, de fósforo, que es tan importante para el arranque, de azufre, de calcio, porque base a ello él podrá hacer un plan de nutrición para nuestro ciclo. Verán, hay una cuestión importante aquí. Verán, esta parte es importante porque la nutrición de nuestra planta va a depender casi el 90% de nuestro éxito en el alto rendimiento. Es por ello que alguien que sepa de nutrición debe de hacer este plan conforme a lo que ya existe en nuestro suelo y lo que va a necesitar para la producción de maíz. Por ejemplo, si mi suelo tiene 30 unidades de nitrógeno y el maíz necesita 100 unidades de nitrógeno para su desarrollo fenológico, pues solamente vamos a añadir 70 unidades, obviamente. Y así con cada uno de los elementos macros y micros. A esto yo le llamo un ajuste, porque ahora voy a entender cuánto fertilizante sintético voy a necesitar para cumplir los requerimientos de mi producción. No agregar ni de más ni de menos, lo necesario para la producción. Ojo, y aquí también es importante distribuir los fertilizantes de forma adecuada. Hay un refrán que reza que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, y pasa lo mismo aquí. No es posible poner todo el fertilizante o en la siembra o en una escarda o qué sé yo en qué temporada lo apliquen. Hay que dosificarlo según las relaciones vaya necesitando. Por ejemplo, la relación fósforo-nitrógeno va a ir cambiando a lo largo del desarrollo fenológico de la planta. Al principio la planta va a necesitar más fósforo para el desarrollo de raíces, y conforme la planta va creciendo va a ir disminuyendo esta relación y la planta irá requiriendo más nitrógeno para elongarse, y cuando inicie en floración va a necesitar más potasio y la relación nitrógeno-potasio va a cambiar para que tengamos una madurez de fruto adecuada. Por ejemplo, que necesitamos también muchos microelementos como magnesio, importante para la producción de clorofila, o hierro o calcio para las estructuras de la planta. Entonces también es importante ir dosificando y saber cuándo vamos a añadir cada cosa que nuestro cultivo vaya necesitando. Una de las partes más importantes, y eso que aún no llegamos a la siembra, es la medición. Lo que no se mide no se puede mejorar ni mucho menos controlar. Entonces es importante conocer humedad, cuánta humedad hay en mi suelo, la planta la puede aprovechar, cuándo voy a regar, cuánta agua necesito para evitar una anoxia. Desarrollo radicular. ¿Mi planta se está desarrollando sus raíces de una forma correcta o tengo un problema de compactación que limita las raíces de la planta? Luminosidad. La densidad de siembra es tan pequeña, la densidad de siembra es tan alta que las plantas tienen deficiencia para alcanzar la luminosidad, o si la están completando para poder desarrollar. Todas esas mediciones me van a decir lo que está bien y lo que está fallando en mi cultivo. Por eso la implementación de sensores, eso ya es tecnología más nueva, o de estaciones que permitan el conocimiento de estas variables. Y antes de la siembra también es importante tener el equipo adecuado. Es importante tener sembradoras de precisión, fertilizadoras de precisión, sistemas de información geográfica para, número 1, tener precisión al sembrar. Una distancia media entre planta y planta de 14 centímetros para tener una densidad de población de más o menos de 90,000 plantas por hectárea. Una fertilizadora de precisión que no derrame ni de más ni de menos fertilizante, ni de más ni de menos fertilizante en la siembra. Un sistema GPS en nuestros tractores para el trazado de curvas a nivel, de surcos, y de que haya la misma distancia entre surco y surco, que por lo regular son 80 centímetros según la densidad de siembra. Todos estos datos son para antes de la siembra. Si se fijan, es importante conocer mucho más antes que solo echar la semilla en el suelo. Ahora es momento de pasar a la preparación del terreno y la siembra. Para la preparación del terreno es importante tener un suelo descompactado. ¿Qué me refiero? La producción será casi equivalente según el desarrollo radicular de las plantas. ¿Por qué? Mientras más la planta pueda desarrollar sus raíces absorbentes, más minerales encontrará y por ende tendrá todo lo necesario para sus funciones para su crecimiento fenológico. Por ello es importante no tener problemas de compactación y es recomendable el uso de subsuelos que aflojen la capa superficial de nuestro suelo, que con el paso de los tractores se ha ido compactando. Es por eso importante descompactarlo año tras año. Recuerden que el paso de maquinaria lo compacta significativamente. Si no tenemos buena porosidad, si el suelo está deficiente de materia orgánica, son factores que apoyan a la compactación
en nuestro suelo. Ahora, antes de poner un pie en el barbecho, tenemos que calibrar nuestro equipo. La calibración es crucial porque esto dependerá del éxito de nuestra siembra. Calibrar nuestra sembradora, que al menos tenga una equidistancia de 15 centímetros. La velocidad del tractor. Se ha comprobado que en velocidades de más de 6 kilómetros por hora hay problemas en sembradoras neumáticas. La calibración de nuestra fertilizadora, cuánto fertilizante voy a tirar, y también tener muy en cuenta la calidad de nuestros insumos, en este caso de los fertilizantes, porque si no tenemos bien calibrada nuestro equipo, vamos a tener deficiencias, y como dice el refrán, el diablo está en los detalles. Por eso es importante la calibración. Aquí es donde vamos a empezar a dosificar nuestra fertilización. Como les comentaba hace un momento, la relación fósforo-nitrógeno irá cambiando a lo largo del desarrollo. La planta de maíz requiere de más fósforo para el desarrollo radicular a las primeras etapas de vida. Conforme la planta va pasando de etapas, su relación irá cambiando conforme. Entonces es importante que nuestro plan de fertilización incluya hasta qué etapa vamos a fertilizar, en qué otra etapa se debe de fertilizar, cuándo es momento de añadir microelementos. Ahora, una de las más importantes cuestiones a tener en cuenta va a ser los riegos. Y aquí hay una cuestión muy importante. Si vamos a tener una producción de secano, una producción de temporal, tenemos que tener en cuenta las inclemencias del clima, cuándo va a llover, cómo se irá a repartir este ciclo de aguas. ¿Va a haber tormentas torrenciales? ¿Habrá huracanes? Todo eso es importante y que tenemos que tener en cuenta cuando elegimos nuestro material genético. ¿Por qué? Porque nuestro material genético también va a estar adaptado a la zona y al clima de nuestra región, pero tenemos ahora un problema que apaña las producciones, que es el cambio climático. La planta de maíz, para su desarrollo, para llegar a su producción final de grano, necesita de alrededor de 700 milímetros de agua. Si tú revisas los datos de los pluviómetros de tu región, tal vez los logres o tal vez no, y esto va a ser crucial para el éxito de nuestro cultivo. ¿Qué pasa cuando no se distribuye de forma uniforme? Si un día cae una tormenta y caen ya 400 milímetros de agua, que eso es casi la media de nuestra promedio de milímetros de agua por año, y después llega una sequía prolongada de, ¿qué te digo?, un mes y medio, cuando ya estamos en plena floración, olvídate de 12 toneladas por hectárea, olvídate siquiera casi de producción. Es por eso importante prever todas estas cosas, tener un sistema de apoyo. ¿Podemos confiar en el clima? Por supuesto que sí, y debemos de confiar, pero debemos de tener también un plan de acción por si esto no sucede. Muchas personas aplican sistemas de riego o tienen sistemas de riego listos para cuando falle. Por ejemplo, sistemas de riegos móviles, pivotes, cintilla inclusive. Pero es importante que según el historial de lluvias de nuestra región marcará la tendencia para tu nuevo ciclo. Por ello debes de tener un plan de acción y un plan de riego por si no se cumple. De ahí va a depender también nuestra lámina de riego. Debemos de nosotros prever esto, aunque no lo necesitamos. ¿Cuándo voy a regar? ¿Cuánto voy a regar? Si no se llega las lluvias a tiempo. No podemos confiar 100% en el clima, es la verdad. Debemos tener sistemas de soporte para una buena producción, distritos de riego, pozos, lo necesario. Pero si confiamos 100% en la precipitación pluvial, podemos llevarnos una gran sorpresa, y a veces son sorpresas muy desagradables. Bien, la planta seguirá desarrollándose hasta entrar en R1. ¿Qué significa? Que nuestra planta va a empezar a formar, después de sus 6-8 hojas verdaderas, a empezar a desarrollar su espiga o panoja y los primeros gilotes. Ahí es cuando es el punto más crítico de la producción. Ya para este entonces nosotros ya tuvimos de haber nutrido la planta con todos sus microelementos, con todas sus macros, y que la planta no le falte nada, absolutamente nada. Que tengamos un buen control de plagas, casi que excelente, porque va a ser la temporada más crítica del cultivo, donde se definirá si vamos a conseguir nuestra producción o no. Para todo este tiempo tuvimos que haber tenido un manejo integral de plagas y enfermedades muy riguroso. Recuerden, hongos como Fusarium pueden matarnos de una nuestra producción, aunque últimamente ya todas las casas comerciales tienen este programa para que el Fusarium no sea una cuestión, pero sí tenemos que tener en cuenta el gusano cogollero, que es una de las plagas en México la peor que hay. Y en sí todas las enfermedades del maíz pueden desarrollar desde hongos, bacterias, estreses hídricos y nutricionales por inclemencias del clima, por ejemplo una granizada. También es importante tener en cuenta cómo vamos a responder, y por eso es importante tener a alguien experto
allí. No solo se puede tener el aporte de este video. Este video es solo para informar los pasos que deben de seguir, todo lo que deben de tener en cuenta. Pero lo más importante es tener el asesoramiento técnico adecuado para la producción. Si nosotros controlamos bien estos temas, riego, fertilizantes, plagas, herbicidas, hierbas malas, vamos a llegar al momento de cosechar. Y es la temporada de más ansiedad de un productor, creo yo, porque es en el momento decisivo para saber si tuvimos un buen manejo y aunque no lo hayamos tenido, qué pasó, qué vamos a mejorar el siguiente ciclo, que es la cosecha. Antes de ponernos felices porque nuestra planta de maíz tiene 2 mazorcas, porque nuestra planta de maíz está súper gigante, porque nuestra planta de maíz tiene mazorcas grandes, debemos tener en cuenta que tengamos una madurez fisiológica adecuada. ¿A qué me refiero? Para cosechar el maíz necesitamos tener un grano ya uniforme, y creo les voy a dejar aquí una lámina, una imagen sobre cómo se debe de ver, y tener en cuenta los niveles de humedad de nuestro grano para que por fin pueda entrar esta trilladora y pueda cosechar 12 toneladas por hectárea. Así es como se deberían de producir 12 toneladas por hectárea, teniendo todo el control necesario, teniendo todo bien al pie de la letra. Pero entonces, Ángel, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta producir 12 toneladas por hectárea? Y la respuesta no se las voy a decir, solo quiero que miren a los productores de Sinaloa este año pasado, 2025, las protestas, y me cuenten cuánto cuesta producir 12 toneladas por hectárea y si vale la pena invertir. Y la conclusión aquí, que yo sé, yo tengo el conocimiento para producirlas, no lo he hecho, aún no tengo la experiencia, pero ¿por qué nadie produce 12 toneladas por hectárea? ¿Por qué los rendimientos rondan entre los 6 y 8? Porque es incosteable, porque la producción de maíz promedio en México es la adecuada, porque el país no está interesado en producir maíz y porque los que producen tienen sus compradores. Recuerden que somos el principal importador de alimentos del mundo y el mayor productor, que es China, y los Estados Unidos, tienen las más altas tecnologías al menor costo posible para el productor. No podemos producir 12 toneladas por hectárea todos los productores. No es imposible porque no sepamos. No es imposible porque el conocimiento no exista. No es imposible porque la tecnología no exista. Es imposible porque no vale la pena. No vale la pena venderlo como grano. No vale la pena venderlo a los acopiadores. Vale la pena transformar. Vale la pena transformar nuestro producto en algo de mayor valor. Como les comentaba al principio, a mediados del video, no hay que poner todos los huevos en la canasta. Si dependemos de producción de maíz de alto rendimiento, pues debemos de tener casi que el mercado asegurado. No podemos lanzarnos al mercado y no tener a quién vender nuestro producto. No porque a mí me gusten los tacos de pollo quiere decir que a todo el mundo le va a gustar mis tacos de pollo. Así que por mucho que yo quiera producir 12 toneladas por hectárea, no todos quieren comprar mis 12 toneladas por hectárea. Y debemos acoplarnos a la producción. Ya no es cuánto voy a producir la hectárea de maíz, sino qué tan eficiente puedo ser y cuánto rendimiento puedo alcanzar, cuál es el potencial que voy a tener. Para eso he creado un video que está de este lado de cómo producir maíz de alto rendimiento lo más barato posible. Los espero allá. Yo sé que es complicado producirlo así, pero si alguien tiene las ganas, alguien quiere entrar al negocio, espero les pueda servir esta guía para guiarlos al menos y iniciar en esta carrera de la producción de alto rendimiento, que yo estoy impresionado con los resultados. Sin más, nos vemos. Muchas gracias por estar aquí. Los espero acá.